República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal. Dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de seguir nuestras redes sociales Paneo Semanal. Saludando como de costumbre cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano, en este su programa Paneo Semanal. Bueno, y las informaciones internaciones. Vámonos con el paneo, porque hoy sí va domina a ser un paneo. El conflicto Israel-Palestina. Espérate, antes de eso. Argentina. Antes de eso. Hoy vamos a tener un programa muy variado. Sí. Vamos a hablar de una de las cosas en la que el dominicano analiza de forma más racional, más concienzudamente, de forma sesuda y sin pasión. Sí. Que es la pelota invernal. La pelota invernal. Claro, sí, claro. Nosotros hemos dicho aquí antes, no van a excusar los demás, pero nosotros somos fanáticos de los gloriosos Tigres del Licey. Sí. Como es de esperar. Hay otros equipos que son también buenos. Sí. Como las Águilas, que son el mejor equipo del Cibao, las Águilas Cibaeñas. Sí. Y los demás. Exacto. Entonces, pero bueno, eso lo vamos a hablar en el otro segmento. La República Dominicana es el territorio con mayor número de analistas por kilómetro cuadrado. Sí. Analistas deportivos de béisbol. Está de moda. Estoy haciendo pues casualmente tenemos dos economistas aquí hoy, de los dos invitados. Sí. Pero hay que hacer, voy a hablar con ellos para que me hagan un cálculo que vi. Pero bueno, eso lo vamos a hablar cuando vayamos a hablar de ti. Sí. No, vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo. Indudablemente que el conflicto Israel-Palestina domina los titulares de todos los medios y entramos en una fase que la semana pasada habíamos dicho que iba a suceder de la intervención o la incursión de Israel en el norte de Gaza, el bombardeo, vamos a decir, masivo que se ha producido durante esta semana en la parte norte de la Franja de Gaza, que hay que recordar que es un territorio de 360 kilómetros cuadrados. Y es bueno siempre hacer un símil. Santiago tiene 380 kilómetros cuadrados. Santiago, Santiago tiene, de acuerdo al censo, 1.400.000, 1.040.000 habitantes. Eso arrojó el último censo. Y la Franja de Gaza es un territorio de 360 kilómetros donde hay 2.3 millones. 2.3 millones. Es decir, que imagínense Santiago con el doble de población y con el doble de densidad de Santiago. Es decir, que imagínense ustedes lo que puede producir una guerra, un bombardeo. Y la composición de la población, sobre todo, porque más del 40% de la población gazatí son niños. Son niños y jóvenes. Obviamente, los adultos se han ido a la guerra, han ido a conflictos y quedan niños y mujeres. Y entonces es complicado porque tratamos de hacer un análisis equilibrado, balanceado, porque en el mundo entero se da el maniqueísmo, la mentalidad binaria. Incluso aquí vimos un episodio en la plaza, en la Puerta del Conde, donde grupos dominicanos que defendían a Israel se enfrentaron a grupos dominicanos que defendían a Palestina y se entraron. Los ánimos están caldeados. Están caldeados, pero eso es lo que domina el mundo. Si nosotros hacemos un análisis sopesado y equilibrado, tenemos que ver qué es Hamás. Hamás representa lo que es Palestina en sí. Representa ese grupo que domina política y militarmente la Franja de Gaza. ¿Tú sabes cuál es la constitución de Hamás? Hamás se constituyó y se formó bajo unas premisas que son
constitución. Y la constitución de Hamás, en el segundo artículo, ya habla de la destrucción de Israel. Sí. O sea, un grupo militar y político porque domina una zona predominantemente palestina, cuya constitución enuncia en su razón de ser la destrucción y la eliminación de Israel y conceptos radicales completamente, por eso ha sido determinado un grupo terrorista. No obstante, a eso que dices, hay que señalar que jamás operó alineado con los intereses israelíes en un momento X. O mejor dicho, los israelíes permitieron que se formara Hamás para dividir a los palestinos. Sí, porque eran muy radicales y no interactuaban con el grupo de Al-Fatah, que es el que controla Cisjordania, que era la preocupación. Se mantuvo hasta este incidente. Israel tenía dos preocupaciones. Yasser Arafat, que ya no está en este mundo, eliminado, que resultó ser mucho mejor para Israel, porque llegaron a hacer varios acuerdos. Y Cisjordania, que era desde donde operaba el otro territorio. Entonces, esas eran las preocupaciones. Entonces, como una manera de mantenerlos divididos, permitieron que Hamás operara. Incluso hay videos de Netanyahu diciendo que la forma de mantener a los palestinos, o sea, que con Palestina había que hacer un animal dividido en dos partes que no encajaran. Claro. Fue la metáfora que él usó. Porque hay que pensar que es un enemigo que tú tienes declarado y abierto. Claro. Y tú vas a procurar. Pero lo subestimaron. Claro. Y ahí fue que tuvo el problema, lo descuidaron. Es que el proceso que mencionamos la semana pasada en el que estaba Israel, que era solidificar los acuerdos de Abraham, que fue una iniciativa de Trump, hay que decirlo. En los acuerdos de Abraham lo que pretendían o pretenden todavía es hacer un acuerdo comercial y de paz con Arabia Saudita, con Qatar, con los Emiratos Árabes, y tratar de acercarse a los países árabes a través de esos acuerdos. Lo que pasa es que entre los países árabes hostiles a Israel hay un eje que lo encabeza Irán. Sí. Entonces, es el dolor de cabeza de los países árabes. Sí, claro. De los mismos países árabes. Bueno, es un dolor de cabeza, pero digamos que se manejan mejor que con Israel. Sí. O sea, Irán, Siria y el Líbano, que está al lado de Israel, son parte de ese eje, de ese trípode, que los israelíes no, o sea, ni los Estados Unidos tampoco, un problema de seguridad mundial, porque recuerda que en el Líbano opera Hezbollah. Sí. Que está en la frontera con Israel. Formidable ejército, la pesadilla, con posibilidades impresionantes, posibilidades militares. Es el ejército, es la organización paramilitar más grande del mundo. Tiene alrededor de 50,000 efectivos y tiene financiamiento de miles de millones de dólares de Irán y de otros países que están en esa misma órbita, de esa misma órbita. O sea, no es un ejército convencional. Tienen inventario de armas importantes, se calcula que tienen más de 120,000 cohetes. Que están dentro del conflicto ya. Israel, la semana que acaba de transcurrir, ha tenido que bombardear. Exacto. Entonces, ¿cuál es la pesadilla? Las posiciones de Hezbollah en el Líbano. O el dolor de cabeza militar. Y otra cosa, Hezbollah tiene capacidad operativa internacional. O sea, tiene gente, células de terrorismo que financian en muchos países. Entonces, el problema, el dolor de cabeza militar que hay ahí es una guerra multifrontal. No es el escenario del 67, de la guerra de los 6 días. Bueno. No, porque tú no estás peleando con ejércitos convencionales. Exacto. Con tropas regulares. La diferencia es la naturaleza de las fuerzas militares que operan. Porque en la guerra de los 6 días fue parecido. Exacto. Fueron varios frentes. Pero fueron tropas regulares. Tropas regulares. Ahora, el otro problema que hay aquí
es que Israel no conoce la capacidad del enemigo. No sabe cuánta inteligencia tiene el enemigo, ni mucho menos cuáles son los planes. ¿Y por qué yo digo eso? Por lo que pasó hace 2 semanas, ese ataque. O sea, ellos no sabían que Hamás tenía toda esa información de inteligencia sobre ellos y esa capacidad operativa. De hecho, yo cité aquí el sábado pasado unas declaraciones 6 días antes del ataque del ministro, del consejero nacional de seguridad del gobierno israelí. ¿Y qué decía él? Bueno, que Hamás estaba... estaba controlado. Que estaba controlado, que tenían otros planes. O sea, iban totalmente... Nunca pensaron que el foco iba a ser en la franja de Gaza. Y eso es lo que el enemigo estaba en Cisjordania. Y ese es el posible. Muchos analistas internacionales dicen que Israel pudiese estar caminando hacia una trampa en la incursión terrestre, porque jamás esperaba ese tipo de respuesta. Y no saben con qué se van a encontrar ahí cuando entren a esa guerra casa por casa. Ha habido 3 ocupaciones de Gaza. La última creo que fue en 2014, por ahí. Pero son ocupaciones de 19 días duró. Sí, relámpago. 19 días, una operación relámpago salen. Lo de ahora es un plan a 3 fases. Ya el ministro de Defensa israelí lo dijo antes de ayer. Es un plan en 3 fases. La primera fase es una campaña de bombardeo que, según la Fuerza Aérea Israelí, en los primeros 6 días de bombardeo habían lanzado la Fuerza Aérea Israelí, señores, 6.000 bombas. 6.000 bombas habían lanzado en los primeros 6 días. Imagínense, 1.000 bombas por día. 1.000 bombas por día. Eso es más que las bombas que se lanzaban en Afganistán en un mes de operación. Aquí la lanzaron en 6 días. Eso es más que las operaciones de bombardeo que se hacían en Siria e Irak para combatir el Estado Islámico en un área, oigan esto, de 46.000 kilómetros. Se lanzaban entre 5 y 7.000 bombas, según las informaciones del Centro de Comando de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En 46.000 kilómetros, tú lanzabas 6 o 7.000 bombas. Aquí, en menos de 400 kilómetros, tú has lanzado 6.000 bombas dice la Fuerza Aérea Israelí, en un tuit que suben. 6.000 bombas en 6 días. Sí. Y todavía el grueso supuestamente no ha entrado. No, eso entonces, está claro. Ahora, esto va a estremecer los cimientos políticos, porque hay analistas que te están diciendo, dicen, bueno, que ese tema unifica. Al contrario, las encuestas en Estados Unidos lo que están marcando es una polarización. Volvemos otra vez al mismo tema del wokismo, sí, y del discurso de izquierda y con quién se identifican. Sí, pero Eliseo, nosotros comentamos durante la semana el movimiento de los queers por Palestina. Exacto. O sea, un movimiento una cosa de homosexuales apoyando a Palestina en Estados Unidos. Es decir, esos hechos lo que hacen es polarizar, producir un maniqueísmo, una mentalidad binaria de que oeste y oeste, el otro y yo. 55% de los norteamericanos desaprueba el manejo de Joe Biden, sí, del tema israelí. 55%. 53% de los demócratas, y oigan este dato, entienden que los Estados Unidos no deben enviar armas a Israel. Bueno. O sea, tú estás oyendo. ¿Qué hay en el Congreso ahora? Un paquete, sí, de 61 mil millones de dólares. Claro. Para enviar armas. Bueno, 61 mil para Ucrania, creo. Creo que para Israel son 15 mil. Lo que desconocen esos habitantes, esos nacionales norteamericanos, es que la economía norteamericana se ha dinamizado
y los niveles de desempleo han bajado considerablemente, porque la economía de la guerra siempre beneficia a los Estados Unidos. El 51% de los encuestados entre 18 y 34 años desaprueba. O sea, lo que dijimos ahora, sí. El discurso de los woke, de los muchachos, los jóvenes. Y déjame ver, 63% aprueba el envío de ayuda humanitaria a Gaza. Increíble. O sea, ¿tú estás oyendo cómo es? 63%. Sí. La gente, y también más de un 60% entiende que Estados Unidos debe insistir en un cese al fuego. Sí. Estados Unidos no ha pedido cese al fuego. Sí, no se ha pedido. O sea, ni la Unión Europea, nadie ha pedido cese al fuego. Lo que le están diciendo es, bueno, atáquenlo, pero que la respuesta sea proporcional. Sí. Eso es lo que están diciendo. Nadie está hablando de detener el conflicto. Ni los europeos, ni los norteamericanos. Es correcto. Y el cese al fuego es para Israel, porque es el único estado organizado que pudiera plegarse a esa petición. Sí, pero eso es gravísimo. Porque si un estado, y eso es lo que están tratando los Estados Unidos y Europa, es no perder la credibilidad de solicitar un alto al fuego y que los otros no lo respeten. Entonces pierden automáticamente la credibilidad. Sí, pero es una posición difícil, porque ¿cómo tú justificas ante los enemigos de Israel que tú estés permitiendo, que tu rol no sea el de pacificar la zona? Pero ¿quién está logrando ese rol? Qatar entra a la mediación y logra que se abra, que entreguen unos rehenes. Que entreguen los rehenes, exactamente, y inmediatamente después se abren las puertas de Rafah. ¿Y qué dice Anthony? Para que entre ayuda humanitaria. ¿Y qué dice Anthony Blinken? Le pide al gobierno chino que utilice sus buenas relaciones con los saudíes. Se lo pidió. O sea, pues yo no puedo más, porque Bin Salman dejó a Anthony Blinken esperando por más de 6 horas. Sí, bochornoso. O sea, bochornoso. Recuerden el episodio que narramos la semana pasada, de que le dejó la mano tendida a Joe Biden. O sea, no es tan fácil. Y no hay manera de penalizar a Arabia Saudita. No. Es decir, eso hay que aceptárselo y tragárselo. Ni a Qatar tampoco. Ni a Qatar. Porque Qatar tiene todo el gas natural y Arabia Saudita el petróleo. Y que mientras más tú trates de penalizarlo, más los acerca a China. Exactamente. Entonces, el miedo de Occidente es que se forme un tercer eje liderado por Irán. Sí. Fíjate, ¿qué hizo Rusia? ¿Qué hizo Putin? Mandó ayuda humanitaria. Sí. O sea, ¿cuál ha sido el discurso de Putin? No estamos de acuerdo con la masacre de civiles. O sea, el discurso más moderado ahora lo tiene Putin. Sí. Y la guerra de Ucrania ha quedado en un segundo plano. Relegada a un segundo plano. Relegada a un segundo plano. O sea, se está dando. Y lo peor de este conflicto, me refiero al de Israel, pues ya el de Ucrania está entrando en esa fase, en lo que voy a decir ahora, es la extensión del conflicto. Sí. O sea, von Clausewitz, en una guerra larga el resultado es impredecible. Sí, y las guerras largas usualmente se pierden. Vietnam, perdieron. Afganistán, perdieron. Y si esto se extiende, probablemente pierdan también. Sí. Pierda Occidente. Entonces, ahora, yo no veo posible una solución rápida a eso. No la hay. A menos que sea arrasar toda esa población. Sí, por la fuerza. La segunda fase del plan de 3 fases que anunció el ministro de Defensa israelí es, obviamente, la incursión terrestre. Pero la tercera tiene una fase política y esa va a ser la más difícil, que es sacar, o sea, ellos quieren entrar, oye ¿cuál es el objetivo? Entrar, primero te bombardeo, luego te ocupo, doy un golpe de Estado y pongo un gobierno. Ahora, esa va a ser la más difícil de todas. Porque ¿cómo tú vas a poner un gobierno en un sitio donde todo el mundo es enemigo tuyo?
donde tú no tienes interlocutores, porque es una población que está en la prisión al aire libre más grande del mundo. No lo pudo hacer Estados Unidos. No, porque no, en Afganistán. Exacto, no, eso no se ha podido. Estados Unidos tuvo que entregarle a Al-Qaeda. No, a los talibanes. A los talibanes. Pero el avión despegando. Sí. El último avión despegando, ya los talibanes estaban en el aeropuerto. Sí, entregado. Mira, estamos dando un chance que se vaya el último avión. Sí. Y estaban afuera, esperando. Y tuvieron que dejarle billones de dólares en armas. Sí, todo los equipos, helicópteros, de todo dejaron ahí. Sí. Fue una derrota. Derrotados, salieron, se parece al cuando salieron de Vietnam, de Saigón, que salieron corriendo. Eso mismo fue lo que pasó ahí. Sí. Eso mismo. Entonces, eso lamentablemente va a obligar a los Estados Unidos a repensar sus relaciones con el mundo árabe, lo que se conoce como el mundo árabe. Los saudíes están por un lado, los saudíes saben el poder que tienen ahora. Uh-huh. No, ya eso no son países donde tú te puedes ir a sentar a bajar raya como antes. No. Ya eso no es así. Entonces, hay que ver cómo se configura el tablero, porque no hay una solución rápida ni fácil, y en el interín miles de vidas se están perdiendo ahí. Sí. A una velocidad sorprendente. Y me hace recordar a Nietzsche que decía: matar una cucaracha, si tú matas una cucaracha, tú eres un héroe. Si matas una mariposa, eres un villano. La moral es cuestión de estética. Así es. ¿Entiendes? O sea, es así. Entonces... No, definitivamente. Vamos a ver cómo se comporta este conflicto, que ya tiene dos lados, la parte binaria, una guerra de desinformación. Le sugerimos a nuestros queridos teleoyentes que confirmen fuentes, que no se dejen llevar, porque la cantidad de información, como ese bombardeo al hospital, por ejemplo, y lo de los bebés. Y lo de la decapitación de los bebés que se presentaron ahí resultaron ser falsos. Uh-huh. El hospital que se vio en un video destruido por Israel, resulta que no fue destruido, que fue en un parqueo, y que además pudiera no haber sido por misiles o cohetes israelitas, o que pudieron ser de Hamas. Y hay una controversia, y al final no sabemos todavía hoy realmente qué fue lo que pasó. Yo vi en Twitter un señor que publicó, dice: esta niña ha sido rescatada 3 veces, 3 bombardeos. Sí. En 3 lugares distintos, en 3 épocas distintas, y tiene la misma ropa y no crece. Sí, y hay uno que te lo envié de uh-huh. Twitter, en donde se ven 2 guerrilleras, mujeres, uh-huh. con los símbolos de Hamas, con escopeta y ametralladora en mano, uh-huh. y luego en otra parte se ven las mismas 2 llorando la tragedia de la muerte de sus hijos, sí. Como buenas actrices. Increíble. No, pero entonces, Luis, vamos de este lado del mundo. Vamos de este lado del mundo y más cerca de aquí. Sí, mañana se celebran las esperadas elecciones en Argentina. Viva la libertad, carajo. Viva la libertad, carajo. Ya habíamos hablado del fenómeno Milei, de ese carácter, de ese personaje que es Javier Milei, ex rockero, porque tenía una banda de rock, cantante rockero, y así lo demostró en el cierre de campaña, que cantó ese rock ácido de que se van, y que eso es como el merengue se van, parecido, porque es muy peculiar las elecciones en Latinoamérica, y entonces pidiendo ganar en primera vuelta en esa cierre de campaña, con esa canción de rock ácido, pidiendo ganar en primera vuelta. Tenemos que ganar en primera vuelta, y con mucha razón, Eliseo, porque todos los números dicen que no hay ganador en primera vuelta. No, el promedio ponderado de todas las encuestas, y vamos a ver cómo queda al final. Vamos a darlo hoy, y la semana que viene veremos cómo quedó. Sí. 34.6 Javier Milei. Es el promedio ponderado de todas las encuestas. Sí. 30.4 Sergio Massa y 26.1 Patricia Bullrich.
Schiaretti, otros dos 4%. que no llegan a... Miriam Bregman, 2.8%. Es el promedio ajustado de todas las encuestas al cierre, el último día. Sí, algunos que más, algunos menos. Pero sí hay una diferencia. Pero fíjate que todas las encuestas, casi todas, coinciden en ese mismo orden. Claro. En ese mismo orden. Sí, él está puntero. Eso no se discute. Lo que aparentemente no tienen los votos para ir, para ganar en primera vuelta. Porque hay que recordar que se gana en primera vuelta con el 45 o más de los votos. O con una diferencia de 10. O con 40 cuando tú le llevas 10 al más cercano. Entonces aquí tú le llevas apenas 4 puntos porcentuales, menos de 4. Entonces no hay que ver qué hace el votante. Matemáticamente todo apunta a una segunda vuelta. Sí. Ahora, y hay una cuestión interesante. El 60% de los votos está ubicado en las urbes, en Buenos Aires y los alrededores. Y las provincias tienen 4, 5, cada una de las demás áreas. Es decir, que el votante es urbano. Es un votante urbano que pudiera cogerle miedo a Milei o pudiera decir ya estamos hartos y le vamos a dar el voto. Es decir, esa composición es importante. Y estamos hablando de 34 millones de electores en un voto que es obligatorio en Argentina. 34 millones de votos. Quiere decir que Milei para ganar una primera vuelta necesitaría 15 millones de votos. Hay que ver qué sucede ahí, porque el panorama... Mira, a mí me parece que se va a imponer al final el voto conservador. Porque si bien es cierto que la sociedad argentina está un poco hastiada por el tema, no menos cierto es que algunos tienen miedo. Sí. Porque es que las propuestas no aterrizan. Son propuestas anti. Y entonces matizadas por la emoción. Son emocionales. Son lo que nosotros hemos estado hablando del asunto de la resonancia, de la altisonancia, la estridencia del discurso para lograr simpatías. Claro. Y entonces Milei ha construido un personaje que es esencialmente emocional. Ahora tú te emocionas y después votas. Correcto. Si tú no lo emocionas, no votan. No se puede contar necesariamente con la lógica y el sentido común. No, hay que pensar en la emocionalidad. Tú decías hace unas cuantas semanas aquí, y ese concepto se me quedó trabajando. Nosotros estamos atrapados en la conceptualización, en el concepto que tenemos de las cosas. Sí. Y eso, si tú lo conectas con lo que dice el diccionario de la Real Academia del Español, con una de los significados de la palabra verdad, es el concepto de una cosa, el concepto que la mente se forma sobre una cosa. Esa es la verdad. Sí. Entonces nosotros estamos atrapados en verdades formadas a partir de conceptos que no responden a la realidad, que no es lo mismo que verdad. Está basada en sesgos. Exacto, estamos totalmente sesgados. Sí. Mira, democracia, pobreza, libertad, todo eso son conceptos que cuando tú lo atacas de forma filosófica, o lo abordas, no lo atacas, los abordas de forma filosófica, tú te das cuenta. Sí, se pueden diluir. Tú te das cuenta que lo que la gente piensa que es muy distinto a lo que realmente son. Y como decía Murphy, decía que haciendo el paralelismo, que había dos cosas que a la gente le gustaba, que eran la ley y la salchicha, es porque no veían cómo se hacían. Entonces que hay gente hablando de conceptos, pero no entienden en qué contexto fue que se acuñaron. Sí, correcto. Y el contexto democracia, eso es una de las cosas menos entendidas que hay en el mundo. Y libertad, igualdad, todos esos conceptos, mira, eso. Tú sabes que hay unos filósofos que están persiguiendo esa misma línea que tú estás hablando y hablan de la crisis de significado que hay en el mundo. La crisis de significado que estamos viviendo porque no le estamos encontrando significado, o por lo menos esos significados están diluidos en la realidad, en las realidades. Y aterrizando un poquito más cerca de aquí,
Haití sigue siendo noticia. Esta semana, ¿qué se produjo? Bueno, vino una misión de la OEA, que nadie sabía que venía. Uh-huh. Llegaron aquí, montaron a Osiris de León en un helicóptero, en una avioneta, se fueron allá, sobrevolaron y llegaron. No, que estamos haciendo una evaluación de la situación del canal. No, ellos entraron. Entraron al espacio aéreo. Entonces dicen los haitianos, pero ¿y aquí ustedes le pidieron permiso para entrar aquí? ¿Y por qué no había un técnico de nosotros? ¿O por qué no trajeron ustedes sus técnicos? No, ¿y por qué no tenían el permiso? Exacto, ¿por qué ustedes no le comunican al gobierno haitiano? Ustedes vienen en una misión a eso. Bueno, ¿Y por qué? El concepto errado de que si van con uno de la OEA ya. Exacto. Entonces, ¿por qué tiene que ser un técnico dominicano? Que puede ser uno de los asesores en caso que nos vayamos a un arbitraje o a un tema internacional. Entonces tú lo montas él con lo de la OEA, pues lleva uno de allá también. O trae uno de otro lado. No tiene que ser ni de aquí ni de allá. Sí. Tú ves, o sea, ya tú ves por dónde. ¿Qué dice Edwin Parezón, que es de la Fundación Sile? Dice, esa misión fracasó ya. Claro. Ya fracasó. Sí. Ya fracasó porque no hay método transparente para hacer las cosas. Para algunas cosas hay interlocutor en Haití, para otras no. Para otras no. Entonces, mientras los empresarios haitianos publicaban un comunicado apoyando el cierre de la frontera e incentivando a la población a consumir productos haitianos. Sí, pero tú sabes la noticia que salió al lado de esa en el Novelist. Empresarios haitianos se reúnen con embajador de México, con embajador mexicano en Haití, explorando oportunidades de negocio. ¿Tú estás entendiendo qué es lo que pasa? ¿Quién es uno de los competidores de nosotros en textiles? México. Entonces, mientras tú mantienes ese cierre, esa política, entonces, ¿cuál es la respuesta del gobierno dominicano? Inaugurar 2.7 kilómetros que duraron 1095 días haciendo 2.7 kilómetros de un muro de malla ciclónica. Sí. ¿Cuántos blogs se pusieron diarios? No sé, pero ¿qué fue que se hizo? Es artesanal. Tú sabes, cada blog tiene su certificado de origen. Pero esta misma semana también, conectado con Haití, el canciller Roberto Álvarez fue a la Cámara Americana de Comercio y dijo varias cosas interesantes. Por ejemplo, que la República Dominicana está siendo objeto de 4 investigaciones del Labor Department, del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Una de ellas de 2011, eso no se podía quedar, de decir que fue desde antes. Sí, claro. Eso no se queda en ninguna... Culpa del gobierno anterior. Claro, eso no está desde antes, no de ahora. Bien, perfecto. Pero ¿qué dice él? Que todas son sobre el sector agrícola, sobre prácticas laborales no conformes con el estándar internacional en el sector agropecuario, y él alerta ahí mismo en ese foro que eso puede impactar las exportaciones agropecuarias de la República Dominicana. Y también habla del reto del arroz, del DERE-CAFTA. ¿Y por qué yo conecto eso con Haití? Pero aquí, ¿quiénes son los que trabajan en el sector agropecuario que se alega, cuya explotación humana se alega? Son los haitianos. ¿Entiendes? Mira cómo el soft power se va moviendo. Mira, tenemos esto aquí. El lunes de esta semana salió un reporte, o sea, salió un llamado a expresión de opinión pública del Labor Department, del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, para elaborar esos informes. O sea, recibiendo una especie de vista pública que se expresa a través de las opiniones por escrito. ¿Tú entiendes cómo se van alineando los astros? Pero bueno, tenemos que irnos a nuestra pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.